Oremos, amados. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en la hermosura de tu santidad. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más dentro de tu casa. Gracias por todas las familias, nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor, porque podemos alabar y bendecir tu nombre libremente, Señor. Y te rogamos ahora, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Oramos por todos nuestros hermanos que están en sus hogares, que por algún motivo no han podido venir, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo trates con cada uno de ellos. Permítenos, Señor, ahora recibir tu palabra con un corazón humilde, con corazón sincero, Señor Padre. Y en el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, verso 14. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden sentarse, amados. Dice el último versículo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importantísimo, amados, el conocimiento de la palabra de Dios, para que el hombre, una vez enseñado, instruido, redarguido, corregido en justicia, pueda él ser perfeccionado. La perfección no llega porque nos peinemos mejor o no. La perfección llega porque la palabra de Dios ha hecho cambios profundos en nuestra vida y se ha establecido como un orden, de tal manera que esa palabra permite desarrollar en nosotros un estilo de vida. Ahora bien, el texto prácticamente lo iniciamos diciendo en el verso 15: y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Amados, ustedes observen el detalle de lo que dice. Dice: y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Ustedes han visto, amados, la facilidad con la que un lactante maneja un control remoto de televisión. ¿Han visto cómo niños menores de 2 años controlan una tablet y pueden ver sus videos? Y ya saben buscar el YouTube
Ellos saben los dibujos animados que contiene y saben cuando están en otra aplicación que no es la que ellos quieren. Ellos manejan esto. El apóstol Pablo dice desde la niñez. El libro de Proverbios dice: instruye al niño de tierno. Y cuando habla de tierno en el original, habla de muy tierno, o sea, de un lactante. Porque un lactante, tan pronto él puede apreciar el cuidado de su madre, aprecia el tono de la voz, la expresión en la cara de su madre, la mirada, la caricia, y distingue si le están haciendo una expresión de afecto al punto que el niño sonríe cuando usted le hace algún mimo, y también llora si usted lo agrede con su mirada o con su grito. Un niño, estoy hablando de un niño de 2 años. Tan pronto él va creciendo, sabe distinguir temperaturas, por ejemplo, sabe que está caliente o no, algo que le dan. Y él empieza a distinguir la voz de sus progenitores, la voz del que lo cuida, llámese abuelo o abuela, y reconoce a las personas que con su mirada le expresan afecto, al punto de que el niño de 2 años y menos se lanza a los brazos de otra persona cuando se le extiende los brazos, porque él ha aprendido que hay una conexión entre las expresiones que se le ha hecho, o el niño llora cuando ve que esa persona no es una persona afectuosa. Dentro de las recomendaciones que se les hace a las personas encargadas de cuidar niños en la noche, a veces los padres de familia encargan a los niños para que los cuiden en la noche porque ellos van a algún compromiso. Y una de las recomendaciones que se le da a la persona que lo va a lidiar es que no le hable. Lo que tiene que hacer es... Y ya le voy a explicar por qué. Si la persona que le atiende al niño en la noche empieza a hablar, el niño va a llorar toda la noche, porque esa voz no la reconoce. ¿Por qué tiene que hacerle? Incluso al recién nacido se lo tranquiliza con una expresión así. Porque en el oído del niño lo único que ha escuchado es el ruido de la aorta dando la sangre, y ellos escuchan. Por eso es el. Entonces, el aprendizaje es desde el pecho. El niño sabe lo que es la voz de su mamá, y ellos pueden aprender inclusive por el olfato quién es el que le viene a dar el seno, por el olfato. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de explicar? Es que, como dice el apóstol Pablo, desde la niñez, si ustedes lean de nuevo, dice aquí, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. O sea, un niño sabiendo la Sagrada Escritura. ¿Por qué es importante que el niño sepa la Sagrada Escritura? Porque cuando usted coge un adolescente de más de 12 años, si él no está enseñado en la lectura, él no va a querer leer la Biblia, le resultará aburrido. Pero a un niño muy tierno, de
4 o 5 años usted le lee y apenas él aprende a leer, ya puede interpretar ciertas partes que son sencillas para la edad del niño, y él va a ir creciendo. Los primeros 7 años de vida son el fundamento de toda la estructura psicológica y desarrollo psicomotriz y facultades que el niño va a tener el resto de la vida dentro del conocimiento espiritual que pueda tener el niño. Los primeros 7 años son preciosos en cuanto a lo que se puede enseñar al niño. Y a los 7 años ya la personalidad del niño está definida de tal forma que podemos tener una persona que ya tiene una definición en muchos aspectos que le va a permitir tener un estilo de vida, como dice el apóstol Pablo, porque ella te dará la sabiduría por medio de la palabra de Dios para la salvación. Entonces, la primera lección que los padres debemos de enseñar a los hijos es el sí y el no. La primera lección que va a evitar lágrimas y dolor en toda la vida es cuando el papá o la mamá dice sí o no. Si él aprende el sí y el no, y esa es la lección para todos nosotros, saber lo que es sí y lo que es no. Eso nos va a evitar innumerables problemas en toda la vida. Y esa es la primera lección que tiene que aprender un niño. Con mucha dedicación, con mucho afecto, con mucho cariño, el niño puede aprender y desarrollar un intelecto más allá de lo que normalmente puede desarrollar otro niño. Miren, hermanos, las personas en esta época y en las décadas pasadas que salieron los juguetes electrónicos, que salieron los activity que le llaman, los que supuestamente hacen desarrollar el cerebro del niño, que son juegos que tienen que ver con la fijación de la vista en una pantalla, son los que dicen para que desarrolle la inteligencia al niño, pero lo que hace es hacerlo esclavo de un instrumento, y el niño queda allí. Cuando usted ve a un niño que está en el celular o en la tablet y usted le habla, él no lo va a escuchar, porque él está ligado profundamente. Hay una conexión visual que no le permite al niño tomar atención, de lo que una persona le pueda estar hablando. Y cualquiera podría decir, este niño es malcriado, te estoy hablando. No, el niño no está capacitado para poner la atención a lo que estás viendo versus la voz de una mamá o de un papá que le está diciendo alguna orden sencilla, porque él está ligado a la computadora o al celular o a algún juego de video, y es porque le hemos permitido que ellos se metan en eso y se vuelvan cautivos de un juego de video. Y usted ve, amados, vaya a cualquier parte del mundo y va a encontrar papá que les han dado celular o alguna tablet a los niños. ¿Y sabe por qué? Porque los padres decimos, no me moleste, dale algo para que se entretenga. Y nosotros dejamos de sembrar en el corazón de ellos la semilla bendita y permitimos que el enemigo les siembre un juego de video violento. Porque miren la diferencia versus un niño de 4 o 5 años que está recibiendo
la palabra de Dios, el libro de Proverbios, el libro de Salmos, versus un juego de violencia. Entonces a los 5 o 6 años ese niño es violento ya. A los 8 o 10 años ya es un hombre o una mujer inclinado a juegos que cada vez van creciendo en dificultad para ellos, pero que los tiene totalmente bloqueados, y la mayor parte del día ellos están ahí. Y miren qué sorpresa, amados, y tenemos que ser analíticos en todo lo que ocurre. Resulta ser que ahora las clases son virtuales. Se está diciendo que máximo un niño debería, si tiene un instrumento de esto, 1 hora al día. Pero pasan horas enteras. Entonces tendremos una generación de zombies para la siguiente década, de niños autómatas totalmente bloqueados que no han aprendido ni siquiera a andar en bicicleta. Usted le da una bicicleta y ellos la dejan ahí. Le da una tablet y pasa para acá. Ellos prefieren un celular y no un trompo, no una canica para jugar el pepo. Ya eso no se ve, ya no más la rayuela, ¿verdad? Ya eso no existe, ya no se salta la cuerda, ya los niños no van al columpio, ya ellos no tienen juegos que antes nos las inventábamos, jugábamos la paleta, juego de damas con tapillas de cola. Ellos ya ellos no están para este tipo de cosas. Ellos, lo que los atrapa es el impulso luminoso que causa una liberación de una sustancia que se llama dopamina en el cerebro, que los dopa. Entonces ellos están dopados, están drogados. Y en esto hemos caído los adultos también. Hay mucha gente que hoy está más violenta que nunca porque viven con el celular, viven ahí. Y entonces eso libera unas sustancias como la endorfina y la dopamina, que hace que las personas estén como eléctricas. Los americanos llaman hyper, están pero muy excitadísimos, muy cualquier cosa, y ellos hacen cortocircuito, estalla cualquier pelea en cualquier lugar, y esa es la tendencia mundial. Con esto de las clases que van a ser online, no se sabe hasta cuándo vuelvan las clases a ser presenciales. Estamos perdiendo una gran cantidad de tiempo para que los niños desarrollen actividades psicomotrices. Sí van a desarrollar la habilidad de la mano en cuanto a juegos de video, pero hasta ahí. Pero no van a tener lo que es la elaboración de pensamientos inteligentes. No digo que los niños no sean inteligentes, ellos son muy inteligentes, pero se les está quitando la capacidad de poder hilar pensamientos, porque todo lo ven así nomás en una pantalla. Y por otro lado vamos a tener una generación de gente con problemas visuales, porque el nervio óptico se agota. Mientras más lumínica la pantalla, más se daña el nervio, y va a haber una cantidad de gente con problemas de ceguera en los siguientes 10 años. Y esto no se incluye a chicos y a grandes, porque los grandes también hemos caído en el uso de esto. Pero bueno, no me quiero meter más en eso. Lo que quiero destacar es
¿Cuánto se puede aportar en el conocimiento del crecimiento espiritual de un niño? Porque si en la infancia ya sabe la Sagrada Escritura, entonces él será salvo. Si ustedes reparan en el texto, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, si perdemos la mejor época de la vida de los niños, que es entre los primeros 7 años de vida, entonces habremos echado a perder lo más importante en cuanto a lo que vamos a tratar de hacer con nuestros hijos. Ya un niño de 8 o 9 años que recién usted le quiere imponer disciplina, ya se le resulta difícil. Hay niños que a los 10 años ya usted no puede. Y ellos se rebelan con una facilidad tal, y creo yo que muchos niños, los padres le tienen temor al niño y no el niño a los padres. No es que el niño él va a llorar, o es que a él no le gusta, y estamos que al niño no le gusta, cuando en realidad nosotros tenemos que decir, esto es así, te guste o no te guste. Tenemos que darle esa parte que es fundamental para que pueda el niño desarrollarse. Si no llevamos esa mística, entonces vamos a causarles en ellos problemas. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es mostrar en ellos la coherencia de lo que estamos recibiendo, de si somos verdaderamente practicantes de la palabra. Por ejemplo, usted viene a la iglesia y debe de instruir a sus hijos de tal punto que haga una pausa y decir, vamos a entrar a la iglesia. No vas a hacer bulla, vas a estar atento. Vamos a la casa de Dios. El niño lo primero que preguntará, ¿y dónde está Dios? Porque ellos quieren saber. Entonces estamos despertando en ellos un apetito espiritual. Vamos a alabar al Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces el niño se va a centrar. Le vamos a decir al niño, no estamos entrando al cine, no estamos entrando a un parque, deja el chicle aquí, deja la botella de agua afuera, te la vas a tomar cuando salga. Le estamos enseñando parámetros con nuestro ejemplo para que el niño no sea una persona irreverente en la casa de Dios al punto de que cuando sea mayor peque. Y yo se los voy a decir así, como una queja que no es de ahora, sino siempre ha sucedido. Aquí todo el mundo entra y sale. Si usted tiene la vejiga mala, vaya y primero venga del baño y de ahí se sienta. Tenemos que saber que estamos en la casa de Dios. Estamos cuchicheando, algunos están chateando. Si venimos a la iglesia, preparémonos. Tengo problemas con la vejiga, voy al baño. Si tengo un niño, vamos al baño primero, haz pipi. Nos vamos a sentar aquí. Preparemos nuestra ofrenda. Venimos con nuestro corazón ya dispuesto para servir al Señor.
¿Por qué? Porque, miren hermanos, no se trata de ser mojigatos, sino que se trata de enseñarles para toda la vida a nuestros hijos lo que ellos van a hacer, porque lo que ellos hagan agrada o desagrada a Dios. Y los muchachos, muchos de ellos cuando están entre los 15 y 17, se vuelven blasfemos. Hubo una ocasión que un grupo de jóvenes vio al profeta y como el profeta era calvo, le dijeron: calvo, sube acá, sube acá. ¿Qué estaban diciendo? Porque había pasado que al profeta Elías el Señor lo arrebató y lo subió. Entonces ellos estaban diciendo: sube también, calvo. Y el profeta los maldijo. Y vinieron 2 osos y se comieron como 30 muchachos. ¿Sabe por qué? Porque si el niño no ha aprendido las lecciones desde tierno, porque tenemos que ser constantes, dedicados, afectuosos, con maneras, con mucha expresiones gentiles, para que el niño no sea un ordinario, para que el niño no sea un grosero. Tenemos que darle muchas enseñanzas, pero que persistan en todo lugar, con la paciencia. Es verdad, amados, hay niños que con una sola vez ellos obedecen, y hay otros que tienes que repetirle 100 veces y siguen con la misma cosa. Pero así es. Algunos tienen muchas fortalezas en un área y otros en otra, pero todos ellos son arcilla en la mano del alfarero. Antes de que la masa se endure, tenemos que darle forma, y eso es hasta los 8 años. En el libro de Segunda de Reyes, vayamos un ratito, Segunda de Reyes, capítulo 23, en el verso 3. (23:3) dice, estamos hablando del rey Josías. Dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora miren ahí mismo en el capítulo 22, miren quién era el rey. En el capítulo 22, verso 1 dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaira de Boscat. ¿Por qué se nombra a la madre del rey? Porque la madre es la que imprime un carácter, da las atenciones, la dedicación, el afecto. Es en la falda de la madre en donde se está imprimiendo todo lo que va a ser esa criatura cuando sea más grande. Y aquí a los 8 años ya Josías hizo pacto con Dios. A los 8 años empezó a reinar. Y ustedes vean el pacto que acabamos de leer. Leamos en el capítulo 23 nuevamente.
23:3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a todos los sacerdotes idólatras. Un niño de 8 años. ¿Por qué? Porque tenía la instrucción. Su madre había logrado enseñarle la palabra de Dios. Ya él tenía un carácter para gobernar. O sea, no era simplemente un niño inteligente, ya había en él un comportamiento espiritual, ya hacía pactos con Dios, se comprometía a seguir a Dios, ordenaba, disponía, sacó la idolatría, o sea, condujo correctamente. Pero ¿quién era la madre? Pues, hermano, asimismo, ¿por qué se nombra la madre y la abuela de Timoteo? Vayamos al texto original que teníamos en 2 de Timoteo. En el capítulo 1 de 2 de Timoteo, en el verso 5, dice así. En el verso 4 y 5, dice: deseando verte, le está hablando Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. O sea, la única forma, amados, de que un niño esté capacitado para corregir el error y la injusticia es la verdad de la palabra y la santidad, la que hará que ese niño crezca de manera correcta para que él pueda, cuando sea ya un adolescente, servir a Dios con excelencia. La única manera de que verdaderamente nosotros, y esto es para todos, podamos decir que damos fruto a Dios, es que nosotros prediquemos la palabra, de que prediquemos textualmente y con el testimonio. Nuestro comportamiento, nuestro léxico, nuestras actitudes, nuestras conversaciones están basadas en la palabra de Dios. Eso hará que verdaderamente nosotros podamos crecer, primero nosotros, y después que podamos traer otras personas, porque esas personas han visto en nosotros un testimonio que quieren ellos tenerlo también. Entonces, el compromiso de nosotros es que tenemos que aprender a comportarnos en la casa de Dios para que nuestros hijos y los otros niños puedan aprender que nosotros guardamos un orden espiritual en la casa de Dios, guardamos una reverencia, llegamos al culto, hacemos pausa, porque la Biblia dice: y cuando entres por los atrios,
hazlo con acción de gracia. Primera cosa, no podemos entrar como que vamos al estadio o al cine o a la plaza. Vamos a entrar a la casa de Dios y debemos hacer una pausa con toda nuestra familia. Demos gracias a Dios, estamos ya en los atrios. Vamos a presentarnos a la casa del Señor. Entonces el niño va a entender eso. Nosotros, nuestro corazón también se dispondrá porque hemos hecho una reverencia y sabemos que una vez que entramos a la presencia de Dios. Esa debe de ser nuestra fe para que sepamos que tenemos que santificarnos. Y esto traerá una atmósfera espiritual en donde el Espíritu de Dios se manifiesta en todos, porque lo hemos hecho con cuidado. ¿Usted ha escuchado que el Espíritu de Dios se contrista? Se contrista a veces porque alguien está cuchicheando por allá, el otro está entrando y saliendo. Permitimos de todo. Ustedes vean, amados, y yo sí me quejo de esto. Si hay un niño que está haciendo murmullo ahí, murmullo acá, yo no me puedo concentrar. Y les voy a dar la mitad del mensaje que traía preparado, porque me desenfoca. Entonces, pero no solamente se trata de eso, sino que se trata de la disposición que traemos todos a la casa de Dios. Porque, ¿para qué vinimos? No me conteste, la Biblia dice esto. Y si vienes a la casa de Dios, hazlo más para escuchar que para hablar. Entonces, esto nos da a toditos. Todos caemos en esto. A veces estamos en pleno culto y llevando una conversación de cualquier cosa menos de lo que tiene que ver en la casa de Dios. Entonces, esa parte es la que tenemos que ir mejorándola. No estoy puntualizándole a nadie esto, sino que esta es una enseñanza que nos va a dar crecimiento espiritual a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros niños. Hoy, por ejemplo, la modalidad de la escuela dominical prácticamente está perdida. Y usted sabe lo que significa eso, que los niños no van a tener instrucción. ¿Cómo los vamos a instruir si no hay escuela dominical? Esas son las disposiciones del famoso COE, que no sé dónde se inventaron eso. Regulaciones que los niños no pueden recibir escuela dominical. Entonces, ¿quién les va a enseñar? Seamos honestos. ¿Le enseñamos en casa a los niños la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos para que ellos se instruyan en la palabra de Dios? Aquí habla de la abuela Eunice y de Loida. 3 generaciones con Timoteo, la palabra de Dios, y Timoteo, tremendo ayudador, porque Timoteo significa ayudador en el ministerio. Timoteo fue un joven que destacó en el servicio, pero eso es lo que nosotros sembremos oportunamente. ¿Usted ha escuchado la parábola que dice que el sembrador hizo su siembra y se fue a dormir? Y cuando él estaba durmiendo vino el malo y le sembró cizaña. Significa que cuando usted se duerme con sus hijos, el enemigo le va a sembrar la cizaña. Usted deja de que los niños o los adolescentes se congreguen y después ya no quieren venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo les sembró el desánimo, la cizaña, y el corazón de ellos se llenó de maleza.
Ya no está un corazón tan limpio porque el enemigo le ha puesto la cizaña. Entonces nosotros tenemos que saber que si no aplicamos la sabiduría para con nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, los perderemos y después lloraremos porque el diablo no los va a tratar bien afuera. El diablo les va a dar duro, los va a querer destruir. Y ahí usted vea un montón de jóvenes que ya han sucumbido a muchísimas cosas del mundo, porque no supimos cautivarlos con el amor. Amados, a empellón usted no va a poder evangelizar a un niño. Usted tiene que enseñarle con dulzura, con paciencia, perseverancia, con mucha dedicación, con oración para que Dios nos dé sabiduría y poderles enseñar a ellos. No es fácil lidiar con un niño. Hay niños que son inquietos, usted no puede y le hacen perder la paciencia. Por eso tenemos que renovarnos en Dios pidiéndole al Señor sabiduría cada día más para poder tratar, amados. No todos tenemos el alma de profesor. No todos tenemos la paciencia para repetir. Muchos queremos con el palo hacerle entender. Y en realidad lo que hacemos muchas veces es bloquearlos. Pero el punto es que o nosotros tendremos una generación renovada en el espíritu, o tendremos jóvenes que o no quieran venir o que vengan a la casa de Dios y atropellen todo lo que es santo en la casa del Señor. Josías, amados, tiene prácticamente un récord en toda la Biblia, pero es que si ustedes ven que la Escritura dice que debes instruírselo de tierno, el original dice de tiernito, significa que a los 3, 4 añitos el niño ya está modeladito, ya tiene modales, comportamiento, y a los 5 años ya él sabe las cosas, a los 8 años ya puede servir en un ministerio y va a ir creciendo en la medida de lo que lo vayamos cultivando. Es importante que nosotros aprendamos a manejarnos dentro de la iglesia, amados. Si usted se va a mover, tenga cuidado de que no haga mucho ruido con la silla porque distrae al que está al lado. Si sus zapatos son chillones, no chille, no los haga chillar. Es que sabe que hemos perdido la sensibilidad de estar en la casa de Dios. Amén de los que escupen en el piso, de los que pegan chicles debajo de la silla, de los que ensucian, de los que se llevan el papel higiénico. Se lo llevan y no se dan cuenta de lo que están haciendo, amados. Entonces yo creo que hemos perdido el temor de la reverencia que tiene que haber dentro de los atrios de la casa de Dios, del lugar santo, de poder subir al lugar santísimo. Venimos inadvertidamente y entramos y ya, aquí estoy. Y no nos damos cuenta que este lugar es un lugar que ha sido consagrado para que todo lo que se diga, todo lo que se haga sea para el Señor, con reverencia, con santidad, de tal forma que eso permita que los que vienen atrás puedan aprender de nosotros y vean que la iglesia, aunque pequeños, no somos muchos, pero nos manejamos con un cuidado
que agrada a Dios, entonces Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, porque estamos dándole frutos, amado. Esa es una de las cosas que no podemos dejar. La instrucción temprana, hermanos, es vital, vital. Ya cuando están grandecitos, ya no se puede. Los enseñadores tendrán el privilegio de tomar las primicias de aquellos que enseñan. Porque cuando usted le enseña a un niño, el niño aprenderá a saludar, buenos días, buenas tardes, tenga la bondad, por favor, deme permiso, es posible, puedo hacer esto, puedo lo de acá, puedo tomar esto, me permites hacer esto, perdón, disculpe. Y vemos un niño que ya está, un niño de 5 años sí puede decir disculpe, perdón, buenos días, buenas tardes, saludar, escuchar, hablar en voz baja, saber cuando es una conversación de adultos. Y tenemos que estar, como dice el libro de Isaías, mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Esa es la labor del enseñador, es permanente. Usted puede decir, ya le enseñé, sí, pero no ha aprendido, no le he enseñado bien, tiene que volverle a repetir la lección. Porque a lo mejor el niño tiene otras distracciones, porque hoy la televisión los absorbe a los niños, los videos los absorbe, y nosotros tenemos que sacarlos de la tablet y ponerles tiempo y estimularlos en otras actividades. Estoy tratando de iniciar este estudio de lo que es el fundamento y la importancia de la escuela dominical. Usted va a decir, no es domingo, pero es que ya no tenemos escuela dominical, pues quién sabe hasta cuándo. Entonces tenemos que nosotros los adultos capacitarnos para dar la escuela dominical en casa. Así como Heida, la mamá de Josías, ya cuando Josías fue rey, ya él estaba preparado. O sea, Josías no fue un rey que no tenía conocimiento. La Biblia dice en el libro de Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces es fundamental el conocimiento de la palabra de Dios y nuestra actitud de lo que hagamos y digamos. Y esto es un evangelio práctico lo que les estoy diciendo, amados, porque podemos saber recitar muchos versículos bíblicos, pero si no tenemos la norma fundamental que es la ética espiritual de manejarnos, conducirnos, de saber, amados, y no les digo porque yo sea el pastor, pero donde usted va tiene que sujetarse al pastor, tiene que respetar al pastor, tiene que honrar al pastor, porque si usted lo deshonra, va a tener problemas con Dios. Los niños van a tener problemas con Dios, los jóvenes van a tener problemas con Dios. Si usted se enseña a murmurar, va a estar hablando siempre de todos y se le hará una costumbre hablar. Y la Biblia dice, no admitas ningún comentario si la persona no está. Si tu hermano está en problemas, anda y habla con él y llama la atención a solas. Y allí termina el asunto. Esto nos traerá mucho menos problemas de división, de falta de compañerismo, de enemistades, de yo por acá, le doy la vuelta. Si es el cuerpo de Cristo. Si es una iglesia que se precia de ser santa,
tenemos que evitar los comentarios. Si usted hace comentario delante de sus hijos, ellos no querrán saber de los hermanos y después no querrán saber de la iglesia y dirán que todos son hipócritas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el comentario lo hicimos delante de los niños y hablamos, hicimos pedazo a alguien y le dañamos la imagen delante del niño de esa persona, y ese niño ya no va a creer en esa persona nunca, y eso dañará el orden espiritual de ese niño y de la iglesia en sí, y perderemos realmente lo más importante, que es la comunión. Dice la Biblia que la comunión íntima de los santos. Por eso es que el domingo hablaba de lo que es el amor a Dios, la manifestación de Dios. Dice, si me amas, haz mis mandamientos. Si me amas, ama a tu hermano. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que lo ves? ¿Cómo no será a Dios que no lo ves? Entonces, esa parte necesitamos retomarla para que exista la coilonía, el compañerismo y el afecto fraterno que tiene que haber dentro de la iglesia, desde el más chico hasta el más grande, para que la iglesia practique un evangelio práctico y no de versículos, sino de actitudes, de expresiones, de saludos sublimes, y que perdamos la mala costumbre de hablar de otro, para que se corten los chismes, los comentarios, el cuchicheo, porque eso daña el cuerpo de Cristo. Hermanos, hay pastores que se prestan para andar hablando porque no han aprendido desde muy tiernos, porque la ética la recibimos cuando somos niños. La ética, amados, usted puede ser muy científico, puede tener mucho dinero, puede tener posición, pero si no tiene ética, no le sirve de nada lo otro. Puede que recite la Biblia, pero si no tiene ética, está mal, porque no sabe tratar a los demás. Y peor si no ha aprendido lo más elemental de la Biblia, que se llama perdón. El perdón es fundamental para poder enlazarnos. Sin perdón no existe iglesia. No existe la cruz de Cristo. Es en la cruz en donde sale el perdón, hermanos. Es en la cruz en donde se justifican todos nuestros yerros, todas nuestras malas actitudes. Y eso es lo que tenemos que enseñar con nuestros hijos. A veces los esposos somos muy amables y en casa somos verdugos, somos candil de afuera muchos. En casa llega el ogro. Aquí somos bien portaditos. Y tenemos que ser en todos lugares de la misma forma. Es verdad que podemos tener exabruptos, pero pronto nos damos cuenta y volvemos a la senda. Pedimos perdón, abrazamos y volvemos al compañerismo. Pero no podemos declarar enemistades que duren años, y peor, falta de voluntad de ayudar y servir a otros. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie. Amado Dios, Señor, buen Padre Celestial, te bendecimos, Señor, por tu palabra. Señor, que podamos dedicarnos a enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes,
y que nosotros podamos permanecer, Señor, en tu palabra que dice: sea pues conocida en todos nuestra gentileza. Señor, llénanos de paz, llénanos, Señor Padre, de cordura, de ecuanimidad, de gentileza, de amabilidad, de expresiones sublimes. Tu palabra dice que en el libro de Hechos que la gente decía que se conocían porque decían: míralos cómo se aman. Señor, que el amor sea el vínculo que nos vuelva a enlazar a todos. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Amén.